todos, bienvenidos a esta nueva entrevista para el canal de Vamos a Origen. Yo soy Carmeline y estoy acompañada de un invitado también muy especial. Bienvenido a Chucky. Muchas gracias a ti, Carmela, y a todo el equipo de Vamos Origen por invitarme a esta entrevista. Un placer para nosotros y bueno, pues empezamos con las preguntas, si te parece. Vale, sí, claro. Perfecto, pues nuestra primera pregunta es, otro clásico, ¿cuál es tu campeón favorito? A ver, pues mi campeón favorito, al ser mi support, es Nautilus, que es con el campeón además con el que pues más se lo llegué a conseguir cuando todavía jugaba y me lo tomaba un poquito en serio. Pero quitando esto, luego ya serían todo magos o asesinos como, no sé, Oriana, Ari también me gusta mucho, LeBlanc también fue en su momento mi personaje favorito, un poco eso. Pero el que más, Nautilus, el que llevo en el corazoncito, por así decirlo. Nautilus. Ujú. Y también me gustaría preguntarte, pues al ser coach, una pregunta un poco más tirando por ahí. ¿Qué campeón te gusta más draftear y cuál es el que más pereza te da draftear? Dices, no me apetece, pero tienes que hacerlo Bueno, porque estaba el meta o... esta es algo más complicada. Vamos a decir que este split, el que más nos ha gustado, ha sido hasta el momento Ornn. Creo que Miri ha tenido que jugarse alguno que otro, la verdad, pero bueno, eso ya también está cambiando ya. Ya tenemos alguno quizás también favorito de cara a playoff, que no vamos a decir, pero que es posible que aparezca y sí, puede ser que aparezca bastante. Y el que menos, pues aquí sí que no sabría qué decirte. Te voy a decir Jinx, porque creo que la screen que menos tiempo ha durado fue una en la que piqueamos Jinx a Corvo y creo que acabó la partida como a los 4 o 5 minutos hicimos FF o algo así, pero ya está. Ese te diría que es del que tengo el peor recuerdo de este split, de haber drafteado. Bueno, o sea, pues vamos a ver qué pick es ese, qué picks son esos que estáis guardando en la manga. Y vamos a ir ya con las preguntas sobre ti, sobre tu experiencia, sobre tu carrera. Vamos a comenzar preguntándote un poco cómo fueron tus inicios, dónde empezaste a competir, dónde empezaste, cómo fue. Cuéntanos. Pues mis inicios fue hace cosa ya, te diría hace 3 años, creo que es cuando empecé a entrenar. Por aquel entonces pues era un chavalín, tenía 18, sí, 18, 19 tendría. Y fue un primer equipo pues amateur, que queríamos llegar a un ascenso para una segunda división que iba a salir en ese momento. Y bueno, pues en ese momento yo la verdad es que no tenía conocimiento prácticamente de nada en comparación a ahora y fue una experiencia un tanto curiosa, pero sí que, por ejemplo, recuerdo que en ese equipo tenía a Nasi y a Simpi, Nasi que está ahora, por ejemplo, en E-Monkeys de Superliga y Simpi que también me ha acompañado durante gran parte de mi carrera, cuando también he estado en Italia y demás. Y en medio, por ejemplo, tenía a Zace, que era es el actual medio de SK en la LEC. Y bueno, pues empecé por ahí, por el amateur, seguí con Nasi y Simpi en varios equipos, ganamos bastante cosas en el amateur. Luego ya entré en Stonebringers, que contactó conmigo Chapu y un antiguo manager que yo tenía, tras haber pasado por segunda división también con jugadores como Davis, que también estaba a día de hoy en Superliga. Y bueno, ese creo que fue una de las mejores experiencias, ese circuito Tormenta, esa primera edición de circuito Tormenta con Stonebringers, porque eran jugadores todos muy nuevos. En aquel entonces, bueno, de aquel entonces solo queda Kamikaze en el equipo a día de hoy. Y bueno, luego de eso ya me fui a Italia, me fui con Simpi a Italia, estuve 2 splits por allí. Estuvimos a punto de colarnos en esa U-Master con un equipo que sí que no estaba del todo bien valorado al principio de la temporada. Nos daban playoff con suerte y al final acabamos perdiendo esa final por 3-2, pero bueno, también estuve allí con Nasi, por eso siempre ha sido como mi pareja en la bowling, con la que siempre he estado mucho tiempo y me han acompañado en gran parte de mi carrera profesional. Y bueno, tras eso, tras Italia, hice un pequeño parón hasta que Jairo me dijo, quiero volver a entrar en un equipo amateur, tal. Le dije, bueno, ya ahora tengo cosas de estudio, no puedo, tal. Cuando apareció todo esto de Origen, Chapu me dijo, vente con Jairo, yo aún no podía. Pero bueno, luego ya se dio la oportunidad en la que tenía el tiempo para hacerlo y sobre todo las ganas y la motivación, que al final es lo más importante. Y ahí es cuando he entrado yo ahora a Origen Stonebringers con todo el equipazo que tenemos ahora, la verdad. Pues una historia muy interesante que yo creo que puede servir de ejemplo para mucha gente que está intentando llegar a donde estás tú. Y hablando de dónde estás ahora mismo, me gustaría preguntarte por qué decidiste ser coach y qué dirías que te define como tal. ¿Cuál es tu rasgo distintivo? Vale, esta también es algo complicada quizás. Bueno, yo empecé a jugar al LoL en la Season 3, Ujú. ¿vale? Y he jugado pues lo normal con amigos,
Estuve como 2, 3 años jugando con amigos, ya me lo tomaba un poco más en serio esa es la Season 6, que ya llegué a Diamante y demás, pero ya me di cuenta de que ya consumía más LOL, Ujú, de ver streamings, de ver competitivo sobre todo, me gustaba mucho ver competitivo, eh, que jugar. Entonces, en el momento en el que dije, vale, dedico mucho tiempo de mi día a día al LOL, pero el 80% es a verlo y a interesarme por lo que sucede en la partida. En ujú, ese momento creo que es cuando dije, creo que se me podría dar bien porque sí que entendía varias cosas o analizaba según qué cosas y les daba sentido, tenía siempre mucha curiosidad. Y yo ujú, creo que a partir de ese momento, en la Season 6, fue cuando empecé a ser entrenador con eso, con equipos del amateur, avanzando. Ya sí que me interesó un poco más lo que es el rol de entrenador, cómo un entrenador debe actuar dentro de un equipo, porque al final una cosa es saber mucho del juego y puedes ayudar, pero también tienes que saber llevar un grupo. Y ahí también me interesé por ese aspecto un poco de gestión de grupo, psicológico y demás, y hasta hoy. Y el rasgo que más me definiría, ujú. uf, Sí. no sé, casi te diría que se la preguntaran más a mis jugadores, pero bueno, tampoco creo que quisiera que mis jugadores te respondieran a esa pregunta, no sé, yo creo que me gusta mucho ganar y busco mucho la manera de cómo ganar. Entonces, yo tengo a un equipo de 5 jugadores súper increíbles de Challenger de 1200 puntos, o tenga un equipo de 5 diamantes, voy a buscar siempre cuál es la mejor manera para que el equipo funcione. Creo que esa es mi mayor virtud, que tenga el equipo que tenga con las debilidades que tenga, adaptarlo de la mejor manera posible para que dé el mayor rendimiento, que al final es lo importante. Entonces, yo creo que esa sería mi mayor virtud. Y la peor, por ejemplo, sería el plano organizativo. No, para eso está, sobre todo para eso está Jairo. Yo sin Jairo, desde luego que no me costaría mucho porque soy muy perezoso y me cuesta mucho el seguir una rutina, una disciplina que también es súper importante y súper necesaria, sobre todo en una liga, en un split que es largo. Y yo creo que esa sería, por ejemplo, la peor. También te digo la peor para que no sean solo piropos. Bueno, hablabas sobre qué dirían tus jugadores y puede que mencionan Ujú. el efecto Machuki. Por favor, cuéntanos qué es, cómo se originó. ¿Qué Bueno, pasa con eso? lo del efecto Machuque creo que viene un poco más por el tema de la solo Q. Ujú, Porque, bueno, al principio del split sí que estaban un poquillo bajo de Elos, la gran mayoría. Y sí que me enfadé yo con algunos de ellos, sobre todo con Kamikaze me enfadé bastante porque lo conocía de hace mucho. Sé que es muy, muy, muy bueno, pero sé que nunca ha subido Elo porque no ha sabido cómo tomarse la solo Q. Y cogí una tarde con él, una tarde-noche creo que fue, y dije, tienes un montón de excusas, tienes un montón de excusas. Y empecé a sacarle una excusa tras otra, tras otra, tras otra. También con algunos memes que hicimos de internos de, bueno, pues a lo mejor es que no subes porque dentro del archivo de LOL tienes un fichero que no te deja subir, que está solamente diseñado para ti, vamos a buscarlo, y hacíamos esa broma, lo hacíamos un poco con todos los jugadores. ujú, Y poco más, simplemente que se dieran cuenta. O sea, yo luego no he influido por ejemplo, en las solocus de Kamikaze hasta el punto de ser siempre de uno, estuviera ahora creo que están en unos 400 puntos, así que no está nada mal tampoco. ujú, No he influido directamente de esa manera, pero sí que a lo mejor le he dado un poco ese pie a decir, oye, soy muy malo, voy a cambiarlo. Es verdad que tengo muchas excusas, debería empezar a tomármelo en serio. Y con eso yo creo que ya es no suficiente, pero sí que es muy importante, porque sin ese paso, luego el trabajo que hagas, como no sepas hacerlo, no merece la pena. Y poco más, no sé. También se hace mucho el de Machuki Draft, porque sí que es verdad que le damos muchísima, muchísima, muchísima importancia a los drafts. Tanto Jairo como yo creemos que, tal y como está el meta, además, sobre todo ahora, creo que el draft hace mucho, mucho, mucho en una partida. ujú. Y por eso también un poco ese meme. Pero vamos, no, tampoco es una metodología aquí que sea revolucionaria, ni mucho menos. Simplemente trabajo, ganas y jugadores que se dejen también, claro. Bueno, pues acaso podemos intentarlo en casa. Y oye, si es te efecto, pues mejor que mejor, ¿no? Pues lo ponéis con el hashtag, me mencionáis y si subís alguna división me lo ponéis por Twitter. Trato hecho, y ya sabéis los que veis el vídeo, por favor, hacedlo. Y bueno, has estado mencionando pues eso, a Jairo, has mencionado a jugadores que te han acompañado durante tu carrera. Quería preguntarte mm, más que eso, ¿en quién te has fijado también durante este tiempo? Es decir, has visto, decías que veías vídeos, veías partidas. ¿Quién ha sido tu referente como coach? Uf, vale, esta sí. Como referente, como coach, yo creo que con la persona con la que me surgió un poco más el gusanillo fue Daylor.
que fue el primer español también creo a nivel de staff de decir no solamente se puede llegar a Europa, sino que se puede llegar a unos mundiales. De hecho, creo que bueno, llegaron a las semifinales, ¿no? Con Fnatic. Quiero decir, en ese momento todo el mundo hypeaba además mucho a Taylor, la importancia del staff, tener un primer staff español que además luego te dieron una entrevista, te hablara de cómo es la experiencia. Mm, Eso fue un poco como me surgió el gusanillo, pero luego como referentes actuales ujú. te diría que tendría tanto a Graf como a Guiloto, porque creo que son un tipo de entrenador que a mí me gusta mucho. Creo que es un tipo de entrenador que sabe muy bien manejar la situación en la que está y sacar el mejor provecho, que es lo que más me gusta a mí también. Entonces yo creo que ellos dos, uno por ser rey de Europa a nivel de títulos como es Grabs y otro como es Guiloto que cogió en su primer split y hizo el coste MVP, eso es una pasada. Ujú. Creo que son dos referentes muy importantes. Pero luego ya si te tuviera que decir, oye, Machuki, dime solamente un referente de en qué coach te quieres convertir. Te diría Phil Jackson, creo que fue entrenador de los Chicago y posteriormente de los Lakers, Ujú. que ganó 11 anillos de la NBA, lo cual pues no Guau. se ha hecho nunca y creo que es el mejor entrenador a nivel deportivo Ujú. de la historia. Yo creo que ese es el mayor referente que yo podría tener y poco más, no sé, algo así te diría. Pues una respuesta muy completa, muchísimas gracias. Y bueno, también has comentado que empezaste hace 3 años, a los 18 aproximadamente. Sí. ¿Estás estudiando periodismo? Ajá, eso es. Bueno, hice un cuatrimestre de ingeniería informática, pero como que se me quitó la idea justo Vaya. y luego ya empecé periodismo y estoy ahora acabando periodismo, sí. ¿Y puedes contarnos un poco cómo es ese balance entre lo que son los estudios y el trabajo como coach, que pues a fin de cuentas también te debe llevar bastante tiempo? Pues es difícil, la verdad. Si quieres ser el mejor es muy, muy, muy difícil compaginar. Y más Ujú. con un poco el estilo de persona que yo soy, que me cuesta mucho llevar varias cosas hacia adelante. Por ejemplo, para eso Jairo es muy bueno. Jairo acaba de terminar en ingeniería informática, ha presentado su TFG, en el Ujú. mismo speed en el que estamos haciendo esto con Origen. Eso es increíble. Yo soy más de cada cosa a su tiempo, me lo tomo como con calma, nunca lo dejo, pero Ujú. sí que si necesito, pues ahora que estamos en playoff, necesito dedicarle más tiempo al equipo, le dedico más tiempo al equipo. En otros momentos, pues a lo mejor le dedico más tiempo a los estudios. Entonces, sí que no soy un ejemplo para ello, pero bueno, ahí estoy, ahí sigo mm, con la carrera que espero acabar pronto, el año que viene, y que bueno, también me puede servir en un futuro, también con todo lo relacionado de los esports. Así que es difícil, pero se puede hacer. Sí que es verdad que aún incluso es más difícil siendo un jugador. Si quieres llegar alto, es mucho más difícil compaginarlo, pero 24 horas tiene el día, si te la sabes administrar, seguro que se puede. Nos hablabas sobre cómo la carrera te puede ayudar en un futuro. ¿Dónde te ves de Ujú. aquí a 2 años? ¿Crees que podrías estar todavía de coach? ¿Te gustaría pasar a otro rol? Cuéntanos. A ver, a mí me encantaría estar como coach. Ujú. A mí me gustaría, de aquí a 2 años, debería tener ya 24, 25, que es un poco la edad con la que ya entró Guiloto Alec. A ver, pensándolo así, que está muy alto, ¿no? El standing, pero te diría que al menos consolidarme como un entrenador que da ejemplo a que las cosas van a salir bien en un equipo en SLO. Ujú. Yo creo que estaría conforme, pero aún así querría más. Entonces sí que me veo entrenando de aquí a 2 años, pero con ese mínimo. No, me pondría un mínimo que de aquí a 2 años el equipo que lleve mi nombre como coach, que se sepa que es un equipo con el que hay que tener cuidado, que trabajan bien y que van a estar altos. Eso sería mi expectativa. Si no, pues seguramente me dedicaría al mundo del periodismo, pero a ser posible dentro de los esports también. Ujú. Pues toda una declaración de intenciones por parte de Ujú. Matsuki. Y vamos a pasar ya con unas preguntas un poco más ligeras. Por ejemplo, si pudieras escoger qué artista podría interpretar la canción de los mundiales, ¿quién sería y A por ver. qué? Justifique su respuesta. Buah, esta es muy difícil, ¿eh? Porque el tipo de música que escucho música a veces muy tranquilita, que no pegaría en unos mundiales, Ujú. o escucho luego ya a lo mejor hip hop que tampoco lo acabo de encajar para la canción de la final del mundial. No sé, a lo mejor te diría a Billie Eilish y su hermano Phineas, yo creo que Uh, los dos podrían hacer una buena canción para Worlds. Ujú. Es que otra cosa no sabría qué decirte, la verdad. En esa me has pillado bastante. No te sabría decir un grupo de los míos para la final del mundial de LoL, la verdad. Pues estaría bastante interesante ver a Billie Eilish a Phineas ahí.
La verdad es que Yo creo podría que quedar sí. muy bien, sí, sí, sí. Y Vamos a intentar moverlo nosotros. te, Hacemos hashtag Billy for LOL o algo así. ¿te imaginas? A lo mejor juega, nunca se sabe. Hay que investigarlo. Sí, sí. Y bueno, también quiero preguntarte, o sea, se te ve muy serio, muy profesional, pero ¿cuál ha sido el momento más divertido de toda tu carrera, o sea, en los esports? A ver, de puertas para afuera sí que intento ser un poco más serio, aunque también me gusta, sobre todo los programas que se hacen de tertulias y demás, dar un poquito más de caña. Pero luego dentro del equipo creo que soy... O sea, se hace muy bien piña conmigo porque la verdad es que estoy todo el tiempo haciendo bromas o metiéndome con alguno del equipo, lo que sea. Entonces, yo creo que esa faceta, la verdad que también la cumplo bastante, bastante bien. Mi mejor experiencia pues mira, ese primer split que hicimos de Circuito de Tormenta con Stonebringers, yo recuerdo que con Chapu, con Kamikaze, no sé, yo me reía mucho por las noches. En ese entonces también estaba Rafita, que está ahora en Ujú, UCAM. Las noches con ellos eran muy, muy, muy graciosas. De llorar con de la risa. Increíble. Tenemos también a Guido, que será a lo mejor rival nuestro en la final de los playoffs, que está en Cabo Kiwis ahora, ujú. que también eran muchas risas. Todo el equipo en general nos reíamos un montón. Y luego ya en mi split de Italia, con Simpi y con Nasic, también he llegado a llorar de risa porque o sea, éramos unos cracks. Ese grupo también era muy bueno, vivíamos los 5 juntos también en una casa, no sé, daba pie a hacer muchas bromas, muchas historias y muchos comentarios. Yo creo que esas dos, sobre todo, al final es eso, en las etapas en las que he estado conviviendo con el equipo, Ujú, son las en las que mejor me lo he pasado y más me he divertido sin duda ninguna. Pero a nivel ya de mi vida también, o sea, ujú. no solamente dentro de los esports. Pues nos quedamos con eso, Matsuki, y ya para terminar, no sé si quieres mandar algún mensaje a la comunidad de Vamos Origen, a los espectadores, a tus seguidores. Bueno, Adelante. pues a toda la comunidad de Ambos Origen, que muchas gracias por seguir apoyándonos, que pase lo que pase, aunque se nos está dando bien el speed, siempre, siempre estáis ahí, aunque si estamos seguros de que si no fuera así también seguiréis ahí, que es lo importante. Que aprovechéis que también todavía estamos en el amateur, que nos hace mucha ilusión cada vez que vemos un mensaje de apoyo por parte de vosotros, como interacciones con nosotros, cuando nos dais likes a los tweets también, que nos dais ánimos. Eh, Al ser todavía pequeñitos, por así decirlo, a pesar de ser una academia del ex, sí que nos da mucha más satisfacción ver el reconocimiento y más por parte de los fans. Así que muchas gracias a todos los fans de Origen y en concreto a la comunidad de Más Origen, porque en parte también hacemos esto por vosotros, que eso también es un aliciente que otros equipos a lo mejor no tienen. Al no tener a alguien que saben que están esperando algo de ti, yo creo que eso también es importante. Así que muchas gracias a todos. Poco más puedo decir. Pues muchas gracias por tus palabras, Matsuki. Gracias por estar aquí con nosotros y por darnos una entrevista, pues que yo creo que le puede servir, como yo decía antes, de referencia a mucha gente. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti, Carmeline. Pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima entrevista y un saludo a todos. Chao. Chao.